En el año 25 a.C., el emperador Octavio Augusto ordenó fundar un nuevo asentamiento junto al río Anás. Esta nueva ciudad fue llamada Augusta Emérita. En ella se asentaron los veteranos de las guerras cántabras, las legiones Quinta Alaudae y la 10ª Gémina. Muy pronto se convertiría en la capital de la provincia de Lusitania. Esta provincia ocuparía hoy toda Extremadura, el noreste de Andalucía y gran parte de Portugal. Se construyó como el resto de ciudades fundadas por los romanos. En la ciudad también tenían cabida los espectáculos, por lo que hacia el año 1 de nuestra era se construyeron estos dos espacios al sureste de la ciudad. La elección del lugar no es casual, ya que aquí hay un pequeño cerro que podría ser aprovechado en la construcción de las gradas. Estos edificios acogían a gran número de personas, por lo que en las ciudades romanas siempre se encuentran en las afueras. Su situación también coincide con el cruce entre dos calzadas romanas. En un principio estuvieron fuera de las murallas, pero con el tiempo se ampliaron y estos monumentos quedaron dentro. El anfiteatro. Aquí se celebran los espectáculos más populares de la ciudad. Estos eran sobre todo los llamados juegos. Los juegos duraban un día completo, eran gratuitos y sobre todo consistían en luchas entre gladiadores y luchas entre animales y la combinación de ambos, animal y gladiador. Los magistrados y la gente importante de la ciudad podían pagar la organización de los juegos, que siempre era en honor a alguno de los dioses romanos. Les servían como propaganda política. Días antes se anunciaba por la ciudad contando quién lo organizaba y cuántas parejas de gladiadores participarían. El día de la fiesta, los gladiadores, vestidos ricamente, se dirigían al anfiteatro atravesando la ciudad. La noche anterior se les ofrecía una abundante cena. Cuando había juegos, los alrededores de los anfiteatros se llenaban de puestos donde se vendía comida, gente que predecía el futuro, bailarinas y un sinfín de gente que quería pasar al recinto. La construcción del anfiteatro. La técnica para construir el anfiteatro consistió en crear tramos de muros sobre la pendiente natural del cerro. Estos muros se iban cerrando en rectángulos que a su vez se rellenaban con hormigón romano. La forma del anfiteatro no es una elipse como se ha creído erróneamente. No puede ser así porque es imposible hacer elipses concéntricas de forma que sean paralelas. La figura empleada es el óvalo. En la fachada se construyeron contrafuertes de granito, pero solo como decoración. El anfiteatro tiene 16 puertas distribuidas alrededor de toda la planta. Se llamaban vomitorios. La principal es la que tenemos delante, y es por la que accedían al recinto las autoridades y aquellos que habían pagado el espectáculo. Ahora nos dirigiremos hacia la arena. Las gradas y la arena. Tenía un aforo de unos 15.000 espectadores. La grada se distribuía en 3 zonas llamadas Ima, Media y Summa Cavea, es decir, inferior, media y superior. Estaban separadas por un muro de ladrillo. Solo quedan restos de la zona media e inferior. En la inferior veremos algunas zonas restauradas en el siglo pasado. A su vez, las escaleras de accesos las dividían en sectores. Los asientos estaban revestidos de granito. Hay 2 tribunas, una enfrente de otra. Una de ellas estaba reservada para las autoridades. Es la que está encima del vomitorio, por donde hemos pasado.
En la que está justo enfrente se sentaba el llamado editor de juegos, que era quien había pagado el espectáculo. En los frentes de ambas tribunas había dos grandes inscripciones donde está escrito la fecha de la inauguración. Sabemos que el emperador Augusto fue el promotor de este edificio en el año 8. Posiblemente el edificio original donde se instalaron estas inscripciones era de madera. Posteriormente se renovó, pero no mantuvieron las inscripciones. Las tribunas y el resto de las gradas estaban separadas de la arena por una balaustrada. Encima de esta se colocaban unas redes para impedir que alguna de las fieras o algún objeto fuese contra el público. La fosa arenaria estaba cubierta por una tarima de madera. Aquí se almacenaban todo tipo de materiales necesarios para los espectáculos, incluidas las jaulas de los animales. Este era el punto más bajo del edificio, por lo que hubo que canalizar el agua que escurriría en las épocas de lluvia hacia la cloaca por medio de grandes conductos. En los extremos del lado mayor del anfiteatro hay dos grandes puertas. A la izquierda, la puerta Pompae, y a la derecha, la puerta Triumphalis. La puerta Pompae. Una vez terminado el recorrido por la ciudad, los gladiadores entraban por la puerta Pompae. La gente les vitoreaba y gritaba. Eran auténticos héroes para el público. Llevaban todas sus armas como los famosos gladius que les dan el nombre. Era una espada corta cuyo origen deriva de las falcatas ibéricas que los romanos conocieron en las guerras contra Aníbal. Cuando llegaban a la arena efectuaban un simulacro con armas de madera o sin punta para preparar la lucha. Para dar la señal de comienzo de combate se tocaba un cuerno. Entonces, los lanistas o gladiadores viejos escogían a los gladiadores que debían actuar. Delimitaban el espacio de combate en la arena marcándolo con un bastón. Cuando uno de los gladiadores llegaba a vencer al contrincante, preguntaba al público matar al vencido o no. Si los espectadores entendían que merecía el perdón, bajaban el pulgar, haciendo ver que el vencedor debía arrojar su arma a la tierra. Aún así, solamente moría un 10% y normalmente por las heridas accidentales en la lucha. Si se quería la muerte del contrincante vencido, lo que se hacía era dirigir el pulgar en posición horizontal y con una serie de movimientos en dirección al cuerpo, señalando el fatídico punto hacia donde debían dirigir el golpe mortal. Es errónea la creencia que nos ha mostrado el cine de que el pulgar hacia arriba significaba perdón y el pulgar hacia abajo significaba muerte, en claro mimetismo con el signo de OK. Los gladiadores que morían en la arena eran arrastrados por los esclavos que estaban al servicio del anfiteatro. Los gladiadores que ganaban recibían en premio palmas, coronas adornadas de cintas, monedas. En los tiempos del imperio, una gran cantidad de dinero. Tenían el honor de salir por la Porta Triumphalis o Puerta del Triunfo. Se podía establecer que cuando luchasen uno de ellos pudiera morir y por lo tanto era un combate más caro. Los gladiadores podían ser prisioneros de guerra, esclavos u hombres libres en busca de un futuro mejor. Todos realizaban un juramento por el que debían dejarse azotar con varas, quemar con fuego y matar con hierro. Existían escuelas de gladiadores donde se especializaban en un tipo de combate y arma. Al cabo de 3 años podían licenciarse y convertirse en instructores o continuar luchando. A los 2 lados de las puertas principales hay unas pequeñas habitaciones. No se sabe con seguridad su uso, pero se cree que
Las que están junto a la Porta Triumphalis eran utilizadas para albergar a las fieras. Antes de salir a la arena, los gladiadores hacían un juramento a Némesis en el que pedían salir con los mismos pies con los que entraban. Desde este lugar podemos contemplar este gran edificio e imaginarnos que esto es solo una parte de lo que fue. Tenía una decoración de mármol, un tercer graderío, una tarima cubierta de arena. Sabemos que aquí en Mérida los juegos duraron hasta el siglo V, coincidiendo con la llegada del cristianismo. Esta religión no veía bien estos combates. Si observamos la superficie de los muros interiores de la grada, veremos unas hendiduras en las piedras. En ellos se encajaban unas placas de mármol sujetas con una especie de grapas. No queda ninguna, pero recientemente se descubrió una tumba en la que se había aprovechado una parte de esta decoración. En ellos vemos un hombre atacando a un león, otro con un jabalí, un luchador con una jabalina y un paisaje rocoso. Se conservan en el cercano Museo de Arte Romano.